Perú, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, se vio en un periodo de estancamiento económico a partir de la segunda mitad del siglo XX. A pesar del shock externo tras la Segunda Guerra Mundial, Perú en una primera etapa, desde los años 1950 a 1963, se caracterizó por tener un crecimiento sostenido, un bajo nivel de inflación y un sistema de exportaciones muy diferente a los países vecinos que vivían una crisis del Estado oligárquica. Es a partir del gobierno de Belaúnde en 1963 cuando se modifica parcialmente este modelo primario exportador, al poner en marcha una industrialización vía sustitución de importaciones, ISI. Perú es un claro ejemplo de aplicación de la ISI. Se cerraron en parte las fronteras a la exportación de materias primas e intentaron industrializar el país, de forma que ellos mismos manipularan las materias primas que obtenían en el país. La ISI básicamente estaba financiada por el gasto público. El Estado peruano tuvo que invertir mucho capital para financiar las distintas implementaciones de empresas y fábricas que diesen lugar a una industria lo suficientemente fuerte como para que llegasen inversores y fuera rentable. La evolución general del gasto público fue aumentando año a año, viéndose inmersos en un déficit. Todo este capital es dinero que quedó como deuda de Perú hacia otros países. En general, la industria peruana tuvo un gran crecimiento gracias a esta política económica, en la que sobre todo se producían bienes de consumo y de capital, pero también perjudicó al país por el gran endeudamiento en el que se vio sumergido. Es en 1968, con el régimen militar del general Velasco, la política ISI fue realmente implementada. Esta política radical se ve reflejada con la protección de los mercados internos y el grado de intervención del Estado hacia la inversión extranjera, y también la privada, donde las empresas públicas tomaban el poder desde hasta el 30% del total general del PIB nacional. Durante la segunda etapa, desde 1970, no ocurre ningún cambio sustancial en el modelo de desarrollo y se siguió aplicando el plan ISI. En Perú, a principios de los años 70, los inversores extranjeros no invertían capital en ese país. A partir de 1972 y hasta 1983, la inversión extranjera en Perú era bastante baja en relación al PIB, alcanzando casi un 2%, y era sobre todo una inversión orientada a la industria manufacturera. Durante el gobierno de Alan García, en 1985, se lanzó el plan llamado Cero, donde se introdujo cantidades de masa monetaria en bancos y seguros, una política económica que ayudó a generar gran inflación, especialmente en relación con los productos importados. Así, por ejemplo, los precios de los productos farmacéuticos aumentaron en un 600% y en un 400% el precio de la gasolina. Desde septiembre de 1988, la inflación se convirtió en hiperinflación. Ese mes, los precios subieron en un 114%. La escasez de materias primas y alimentos se agravó. El consumo per cápita cayó en un 50% y el nivel de desempleo fue de un 73%. Un resultado desastroso al final del gobierno de Alan García, donde el número de familias pobres en todo el Perú se encontraba al 70% para el periodo de 1985 y 1986. Durante la tercera y última fase, desde 1990, donde la estrategia de crecimiento se altera drásticamente, con la privatización de las empresas públicas y una apertura comercial sumamente radical. Se retoma, de hecho, al modelo primario exportador que estuvo vigente en los años 50. La industria pierde importancia. El capital extranjero, orientado al sector extractivo exportador, y los servicios públicos recupera un rol muy destacado en la economía al adquirir una buena parte de las empresas estatales. Cuando Alberto Fujimori ganó las elecciones de 1990, dijo que no se aplicaría un shock económico. Sin embargo, el 8 de agosto de ese mismo año, Alberto Fujimori anunció un shock económico llamado el Fujishock. El tipo de cambio se devaluó en un 227% y el desempleo aumentó al 73%. La inflación alcanzó unos números impresionantes de
7.694%. Se hicieron famosas las palabras del ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien al anunciar el Fuji-Shock por televisión, se despidió de la audiencia del pueblo peruano diciendo que Dios nos ayude. El país sufría de una fuerte crisis económica debido al descontrol del gasto fiscal y la consiguiente hiperinflación. Asimismo, los combates entre Fuerzas Armadas y guerrillas del grupo terrorista Sendero Luminoso provocaron la muerte de cerca de 70.000 personas, hecho que destruyó la confianza del sector privado, reducción de la inversión y aumento de la incertidumbre extraeconómica. La presencia armada no impidió que las protestas masivas de todo el país comenzaran a saquear, y habían largas filas para comprar artículos de primera necesidad como es el azúcar. El Fuji-Shock continuó. La devaluación fue alta y durante el gobierno se tuvo que cambiar 2 veces la moneda oficial del INTI al sol, ya que rápidamente se convirtió en inútil. El precio de la gasolina llegó a aumentar en un 3.000% su precio. Esto dio lugar a mucha especulación y la escasez de alimentos básicos, lo cual generó más pobreza. Es en conclusión que la inestabilidad política y sus ineficientes acciones económicas que estancan al país durante medio siglo en su desarrollo. Pero este no es un caso aislado, pues es un fenómeno colectivo en toda América Latina, muy al contrario de lo que se vivió en países de Asia, como lo son Corea del Sur y Taiwán, los cuales, a diferencia, constituyeron su poderío económico a nivel mundial, pues lograron establecer un poder político fuerte y estable y una estrategia económica eficiente y diferente.